Bien, hola mis queridos hermanos en el Señor. Estamos aquí ya listos para transmitir el programa El Poder de la Palabra de Dios. Hoy domingo 6 de agosto vamos a aprovechar todo este tiempo, pues que el día viernes anterior tuvimos dificultades técnicas, ¿verdad?, para transmitir, pero hoy con la bendición del Padre estamos saliendo al aire para glorificar su santo nombre. Sea bendito su nombre por siempre, mis queridos hermanos. Bien, en oración, mis queridos hermanos, para que el Señor se glorifique en esta bella tarde. Sea bendito su nombre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos aquí delante de ti, Padre eterno, aquí en la tierra para glorificarte, darte toda la gloria, toda la honra y agradecerte por un día más de vida, por este tiempo de bendición que tú tienes para compartir de tu preciosa palabra para aquellos que nos están sintonizando en esta bella tarde. Gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros en este tiempo de bendición. Gracias, Padre eterno, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sea bendito su nombre. Bien, mis queridos hermanos, estamos aquí saliendo en un nuevo formato en la programación El Poder de la Palabra de Dios, que como les decía, no pudimos salir el día viernes anterior por problemas técnicos, pero para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, hoy estamos transmitiendo en esta bella tarde. Bien, mis queridos hermanos, para eso les vamos a invitar que vayamos al libro del libro del Génesis. Libro del Génesis, mis queridos hermanos. Capítulo 8. Libro del Génesis, capítulo 8. Vamos a ver en esta tarde, aquí en la programación, el poder de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Vamos a ver capítulo 8, del verso 1 en adelante. Sea bendito su nombre. Le he querido dar un título a esta enseñanza, mis queridos hermanos. Dios no se olvida de ti. Vea, qué precioso. Dios no se olvida de ti. Sea bendito su nombre. Un saludo a cada uno de mis hermanos que se están conectando de esta hora, mi pastor Rafael Román allá en Estados Unidos y los que se conectarán en el transcurso de esta tarde. Capítulo 8 del Génesis, verso 1, dice: Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las caratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el 7º mes, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al 1 del mes, se descubrieron la cima de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió al cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Envió también una paloma de sí para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Verso 9. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces Noé extendió su mano y tomándola la hizo entrar al arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Verso 12. Y esperó aún otros 7 días, envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Sea bendito su nombre. Gracias, Señor, por esta bendición y gracias por tu bendita palabra. Bien, mis queridos hermanos, al iniciar esta bella programación, vamos al versículo 1. Recordemos que aquí se encontraba Noé dentro del arca
¿verdad? Y yo me pregunto que mientras le caía la lluvia, los truenos, los relámpagos, el bramido de las olas, el sonido de todo lo que existía, más la bulla de los animales que se encontraban dentro del arca, por supuesto, ha de haber sido una incertidumbre para la familia de Noé, tanto para su esposa como para sus hijos y las esposas de sus hijos, mis queridos hermanos. Seguramente tiene que haberse angustiado por todo lo que ellos estaban viviendo en ese momento dentro del arca, por los truenos, los relámpagos, los rayos, el bramido de las olas, ¿verdad? Pero es de anotar aquí, mis queridos hermanos, que este hombre de Dios llamado Noé, que Dios vio gracia en él, no se turbó su corazón, no tuvo miedo, mis queridos hermanos. Así debemos de hacer cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. No importa las circunstancias que estemos pasando, no importa los relámpagos, los truenos, el bramido de las olas, no importa los relámpagos, los rayos. Lo que importa aquí, saber y conocer que nosotros tenemos la confianza en Cristo Jesús, porque Él pelea nuestras batallas, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Bien, mis queridos hermanos, pero aquí en este versículo 1, a mí me llama la atención algo muy, ¿cómo le diría, mis queridos hermanos? Me llama la atención la primera parte del versículo 1, que dice, y se acordó Dios de Noé. Yo me pregunto, ¿será que Dios se olvida de las cosas? ¿Será que Dios se olvidó de Noé y de las promesas que él le hizo? ¿Será eso que ocurrió, mis queridos hermanos? ¿Será verdad que Dios se olvida de las cosas? Si nosotros nos remontamos esta misma frase, y se acordó Dios de Noé, si nosotros vamos al original hebreo, nos va a significar, mis queridos hermanos, que Dios va a empezar otra vez la obra a favor de alguien. Empezar otra vez a su favor. ¿A favor de quién? De Noé. Dios entonces aquí, mis queridos hermanos, nos da a conocer que comenzó otra vez a actuar a favor de Noé. Dios está actuando con Noé para la nueva vida que le iba a tocar ya cuando esté fuera del arca, mis queridos hermanos. Para él y para toda su familia. Ahora nos dice el Espíritu Santo de Dios, hablando de una forma espiritual y tipológicamente para nuestras vidas, mis queridos hermanos, nos dice que nosotros, que las promesas, las oraciones que nosotros le hemos dicho a nuestro Padre Eterno, nuestras necesidades, Dios no se olvida de eso. Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de mí, mis queridos hermanos. Las promesas de Dios son infalibles porque Él es fiel. Nosotros que somos los infieles, mis queridos hermanos. Y en este tiempo Dios quiere actuar a nuestro favor. No importa las circunstancias que estemos pasando. No importa por el COVID-19. No te interesa eso en estos momentos, mis queridos hermanos. Lo que nos interesa es estar enfocados en Jesucristo y en su palabra. Porque este es un tiempo de bendición. Cristo nos mantiene todavía en salud, mis queridos hermanos. Nos mantiene con vida. ¿Qué estamos haciendo por Él? Él se acuerda siempre de nosotros, mis queridos hermanos. Pues dice Lamentaciones 3, 22 y 23, que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, ni por la pandemia, ni por la corrupción, ni ninguna catástrofe natural que haya ocurrido en este planeta Tierra. Porque nunca decae en su misericordia y son nuevas cada mañana. ¡Qué preciosa palabra! ¡Qué preciosa promesa nos da Dios! ¿Y sabes por qué? Porque Él es grande y es fiel. Nosotros que somos una raza caída y somos infieles, mis queridos hermanos, sea bendito su nombre. Quiero avanzar un poquito rápido. Discúlpame si de pronto voy muy rápido. Lo que pasa es que solo tenemos 45 minutos para transmitir en esta nueva plataforma. Entonces, nosotros aquí podemos observar, mis queridos hermanos, cómo el Señor en este versículo, en el versículo 1, ¿verdad? Dice que se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Él se acuerda de toda tu familia, mis queridos hermanos. Se acuerda de toda tu familia, de todas las promesas que te ha hecho a lo largo de tu existencia.
E hizo pasar, dice versículo, un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Nuevamente, mis queridos hermanos, es muy importante que nosotros conozcamos los términos y la etimología de ciertas palabras. Y esta palabra viento, ruaj, en hebreo, quiere decir aliento, quiere decir espíritu. Y es la misma palabra, es el mismo término que se utiliza en Génesis capítulo 1, verso 2, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué precioso. Miren cómo esta palabra ruaj, viento o aliento, en el griego se traduce también como neuma. Así como me escucha, en el griego esta palabra es neuma. Y de allí viene el término neumático. Qué precioso. Neumático o llanta, que está relacionado con ¿qué? Con el aire. Y esto que los científicos recién lo descubrieron hace un par de siglos atrás, ya la palabra de Dios nos enseñaba hace más de 6,000 años, mis queridos hermanos, cuando Moisés escribió el libro del Génesis. ¿Cómo sabía Moisés todo esto? Solo por inspiración divina, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Este mismo término lo encontramos en Génesis capítulo 2, verso 7, cuando nuestro Padre eterno, Jehová, Dios de los ejércitos, ahora Dios de amor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue Adán un hombre viviente, comenzó a vivir, por la misericordia de Dios, por supuesto. Este mismo aliento, mis queridos hermanos, esta misma palabra, ruaj, este mismo espíritu nos ha dado Dios ahora para que nosotros podamos sostenernos en esta vida agitada. No te importen los rayos, no te importen los truenos, no te importe el sonido de las olas, el bramido de las masas de agua, no te interese eso. Tú vive en santidad y créele a Dios. Estudia su palabra, ten una comunión constante y diaria con nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Y eso le agrada a Dios. Sea bendito su nombre. Vamos a pasar al versículo 2 debido al tiempo, mis queridos hermanos. Vamos al versículo 2. Versículo 2 nos dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue, ¿qué dice? Fue detenida. Sea bendito su nombre. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, parece que no estamos saliendo al aire, pero aquí estamos. Vamos a contestarle a mi hermano Pedro, que también nos está ya sintonizando en esta tarde, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Bien, entonces, en el versículo 2 nos dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas, dice, ¿de qué? De los cielos. Sea bendito su nombre. Bien, mis queridos hermanos, nosotros nos damos cuenta aquí que se cerraron las fuentes del abismo, las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Veamos estos tres elementos, mis queridos hermanos. ¿Cómo es que bien, mis queridos hermanos, parece que el video está en privado, vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo, mis queridos hermanos, rápidamente. Si me disculpan un ratito, mis queridos hermanos, por favor. Me disculpan un ratito. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos en vivo. Sea bendito su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y mi Padre nos ama, precioso Señor. Bueno, aquí nos dice que estamos en público, pero bueno, sea bendito su nombre. Parece que muchos hermanos no se pueden conectar o no lo pueden compartir porque está saliendo en privado. Pero vamos a verificar aquí, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre.
Bien, mis queridos hermanos, hemos estado ya avanzando en la programación, el poder de la palabra de Dios. Estamos avanzando, ya creo que estamos bien. Pusimos en público el respectivo video para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Les decía entonces, mis queridos hermanos, que en el versículo 2, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Nos damos cuenta aquí, les decía, tres fenómenos, mis queridos hermanos. Tres fenómenos que nosotros no conocíamos, mis queridos hermanos. ¿Cuáles son esas fuentes del abismo? Las fuentes del abismo son que salían desde las profundidades de la superficie de la tierra, así como erupciona un volcán, así salían las aguas, mis queridos hermanos, para que todo el planeta Tierra sea inundado de agua, mis queridos hermanos. Las cataratas de los cielos. ¿Qué era esto, las cataratas de los cielos? Nosotros simplemente conocemos la lluvia de los cielos, que es la lluvia normal que nosotros conocemos, pero cuando está fuerte, mis queridos hermanos. ¿Y qué es esto de la catarata de los cielos? Para eso te voy a pedir, mis queridos hermanos, que vayamos al libro del Génesis, ahí mismo en el libro de Génesis, busca capítulo 1, versos 6 al 8. Sea bendito su nombre. Capítulo 1, verso 6. Vamos a darle lectura rápidamente. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Bien, aquí nos damos cuenta, mis queridos hermanos. Nos damos cuenta cómo que las cataratas de los cielos, en el versículo que leímos, del 6 al 8, del capítulo 1 del Génesis, es cuando Dios separa las aguas de las aguas. Una parte la pone arriba del firmamento o del espacio y la otra parte debajo del firmamento. Es decir, ahí son las grandes masas de agua o los océanos, mis queridos hermanos. Y déjame decirte que es la primera tipología que nos enseña la Biblia del arrebatamiento. Sea bendito su nombre. Esto es solo para entendidos, mis queridos hermanos. El que tenga el Espíritu de Dios, escuche lo que Cristo nos está diciendo en esta bella tarde. Sea bendito su nombre, mis queridos hermanos. Vayamos al libro del Apocalipsis. Libro del Apocalipsis, mis queridos hermanos. Apocalipsis, a ver dónde estamos. Verso 6, Apocalipsis, capítulo 17, verso 15. Rápido. Vamos a ir rápidamente, mis queridos hermanos. Apocalipsis 17, verso 15 dice, me dijo también, dándole la revelación el ángel del Señor al apóstol Juan, las aguas que has visto, le dice, donde la ramera se sienta, son pueblos, son muchedumbre, son naciones, son lenguas, son miles y miles de personas. Entonces, tipológicamente, en estos versículos que leímos en el libro del Génesis, nos enseña nuestro Padre Eterno, que es el primer tipo del arrebatamiento, cuando Dios separa las aguas de las aguas, separa la muchedumbre. Una muchedumbre va hacia arriba, naciones van hacia arriba y otra muchedumbre se queda hacia abajo, aquí en la tierra. Esos son los que no han aceptado a Cristo. Y los que subieron, los que estaban en la parte arriba del firmamento, arriba del espacio, mis queridos hermanos, son los que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida. Como vemos en el Antiguo Testamento, la sombra de lo que va a venir, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Preciosa palabra de Dios, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Les decía que esta enseñanza solo es para los que son entendidos y los que leen, los que escudriñan la poderosa palabra de Dios. Los que no lo hacen, no lo van a entender. Discúlpame que te hable de esa forma, pero tengo que hacerlo. Pues la palabra de Dios me dice, me enseña que debo hablar con autoridad, mis queridos hermanos. Pues así nosotros vamos a entender la verdad que está en la Escritura, que nos hace libres, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Entonces, ¿qué evidenciamos aquí, mis queridos hermanos? Lo que ya hemos dicho, estos tres fenómenos.
Se cerraron las fuentes del abismo, las cataratas de los cielos también se cerraron y la lluvia de los cielos se cerraron. Vamos al versículo 3. Qué preciosa palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron al cabo de, ¿qué dice? De 150 días. Vamos al otro versículo. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Bien, mis queridos hermanos, vemos aquí cómo las aguas iban bajando, ¿verdad? Iban bajando, pues Dios lo hace todo a su tiempo, no al tiempo del hombre. Y vean, mis queridos hermanos, lo significativo de estos versículos. Indica el texto 4 que reposó el arca en el monte Ararat. Esta palabra de Ararat en hebreo quiere decir lugar del descenso. ¡Qué precioso! ¿Quién le enseñó a Moisés eso, mis queridos hermanos? Si Moisés ni conocía cuál era el monte Ararat, que se encuentra todavía en Turquía, límite entre Siria y Rusia. ¿Quién le enseñó a Moisés? El Espíritu Santo de Dios, que lo guiaba para que Moisés pueda escribir, mis queridos hermanos, los primeros 5 libros de la Biblia, o el Pentateuco, o la Torá, como tú lo quieras llamar. Sea bendito su nombre. Cristo nos evidencia en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28, cuando Él dijo, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ese es el reposo que tú tienes que tener. Así como el arca de Noé reposó en el monte Ararat, así nosotros ahora debemos reposar en el descanso que es Cristo Jesús. Sea bendito su nombre. ¿Cuánto dan gloria y honra a mi querido Señor Jesús, mis queridos hermanos? ¿Tú le quieres dar honra? Comparte esta preciosa enseñanza para aquellos que quieren conocer más del Señor, para aquellos que quieren acercarse más a Cristo a través de su bendita palabra. Sea bendito su nombre. Ese es el descanso que todo cristiano debe reposar en Cristo, nuestro amado y soberano Señor, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. El monte de Ararat, mis queridos hermanos, con más de 5.160 metros de altura. Le decía que es cerca de Irán, Rusia, mis queridos hermanos, y que se encuentra en la península turca. Y es donde allí se depositó el arca, que todavía existe parte del arca ahí, mis queridos hermanos, pero por las bajas temperaturas de frío que están, no se ha podido llegar ahí, mis queridos hermanos. Por más que se lleven un vestuario adecuado, no se ha podido llegar por la baja temperatura y te es imposible respirar, así tú lleves cilindros de gas. Pero pocos científicos han llegado y han llevado muestras inclusive de la madera del arca de acacia con la que se construyó el arca de Noé, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Que es la misma madera que se construyó, mis queridos hermanos, el tabernáculo. Sea bendito su nombre. Bien, vamos al versículo 5. Regresando al capítulo 8 del Génesis. Capítulo 8 del Génesis, verso 5 nos dice: y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10, en el 10 al primero mes se descubrieron la cima de los montes. Qué precioso. Una evidencia más que la Biblia es exacta y verdadera. Mire lo que dice. Que iban las aguas decreciendo a su tiempo, ¿verdad? Y a lo lejos, dice, se veía la cima de los montes. Así ahora, espiritualmente, mis queridos hermanos, cuando nosotros tenemos un problema en nuestra vida, una circunstancia que nos arremete, una circunstancia adversa a nuestro caminar, de lejos se ven las soluciones. De lejos, Cristo, de a poco, a su tiempo, te va a dar esa solución que tú necesitas, mis queridos hermanos, para que pronto salgas de ese problema. Gloria a Dios, queridos hermanos. Gloria a Dios. Miren las enseñanzas tan preciosas espiritualmente que nos trae esta bendita palabra de Dios para nosotros ahora en este tiempo de COVID que vivimos, mis queridos hermanos. Siglo XXI, sin duda alguna, va a ser un siglo que la humanidad no lo va a olvidar. Les decía que en este versículo encontramos una prueba más de las tantas que existen
sobre la evidencia que la Biblia es exacta y verdadera. Sea bendito su nombre y bendita su palabra. Tal vez en algún momento daremos evidencias de la Biblia y vamos a ver, les sacaré un listado de las evidencias de la Biblia y les cuento algo. Existen más evidencias científicas que la Biblia es verdadera, mis queridos hermanos. ¿Ustedes sabían eso? Pero bueno, un tema para otro momento, para otra ocasión. Pero quiero resaltar que en la cima de todos los montes del mundo, del Himalaya, del Everest, aquí en el Ecuador del Chimborazo, existen arrecifes de corales. ¿Tú sabes qué es un coral? ¿Tú sabes en dónde crecen los corales? Los corales se desarrollan o tienen su origen en las plataformas submarinas, que son formadas por esqueletos, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y que se forman por esqueletos y otros organismos marinos. Pero están, si no es debajo del agua, en una plataforma submarina, están en la superficie, al mismo nivel del mar. Pero ¿cómo es que en la cima de todos los montes del Everest, el Himalaya y todos los montes que me quieras mencionar, existen arrecifes de coral? Una prueba más de que la Biblia es verdadera, de que todo lo que nosotros vemos en esta bendita palabra es verdadero y certero. Nada que la evolución, nada que Charles Darwin, dejémoslo que descanse tranquilo este personaje. Quiere decir esta palabra, mis queridos hermanos, en este versículo, que en algún momento del proceso de la historia del planeta Tierra, todos los montes del mundo estuvieron cubiertos por agua. El diluvio universal. Bendita palabra de Dios. Vea cómo nos enseña la palabra de Dios aquí. Mientras que los científicos recién al principio del siglo XX se dan cuenta de muchas cosas y dicen ellos inclusive que la tierra estuvo inundada en algún momento de su historia. Pero no quieren admitir que ese momento la Biblia lo narra en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 del Génesis como el diluvio universal. Sea bendito su nombre. Entonces en este versículo 5, Dios también nos hace ver a lo lejos las soluciones a tu problema, como indica aquí los pasajes, mis queridos hermanos. Y se descubrieron la cima de los montes, a lo lejos. Tú solo debes confiar en Dios, en nuestro Padre eterno, y vas a ver y te vas a dar cuenta cómo Él te va a dar las soluciones, pero a su tiempo. Sea bendito su nombre. Vamos al versículo 6. Dice el versículo 6, sucedió que al cabo de 40 días, vamos a ponerlo aquí en pantalla para que ustedes puedan leerlo conmigo. Versículo 6 dice, sucedió que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Vean, después de 40 días, cuando el diluvio ya se había cerrado, el diluvio, las cataratas, ¿verdad? Dejaba de llover, pero las aguas todavía estaban en la faz de la tierra, mis queridos hermanos. Entonces Noé abre la ventana del arca, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que dice a continuación? Y envía un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. La palabra de Dios me indica, mis queridos hermanos, en el libro de Levítico, capítulo 11, si la memoria no me falla, queridos hermanos, Levítico 11, que este animal, el cuervo, es un animal impuro. El cuervo es un animal impuro que se alimenta de carroña, es decir, de cadáveres. Yo me imagino, mis queridos hermanos, porque así me dice la palabra de Dios, el cuervo dice, iba y venía, yendo y volviendo. Noé lo sacaba por la ventana para que vaya a ver si ya se habían bajado completamente las aguas del planeta Tierra y luego de un tiempo regresaba el cuervo. En otras palabras, como dicen aquí un ardí en el Ecuador, el cuervo estaba en su papayada. El cuervo tenía un festín cuando salía del arca. ¿Sabes por qué? Porque él veía
los cadáveres que nadaban en las aguas cerca del arca. Seguramente estuvieron miles y miles de cadáveres, tanto de animales como de seres humanos. ¿Verdad que sí? Entonces allí iba el cuervo y se alimentaba. Y regresaba luego al arca, mis queridos hermanos. Pero vea qué bello, precioso, cómo nos guía el Espíritu Santo de Dios y nos dice que para este tiempo muchos cristianos son como el cuervo. Salen del arca, salen de la congregación, alabando a nuestro Señor Jesucristo, cerrando los ojos hasta se ponen a llorar, patalean en el piso, muchas veces comienzan a bailar, a danzar, darse vueltas como trompo. Y cuando salen de la congregación, cuando salen de la iglesia, son igualitos como actúan todos los días en el mundo. El cuervo, cuando salía al mundo, estaba en un festín por los deleites que le daba el mundo, la carroña que comía. Muchos hermanos, lamentablemente, son de esa misma manera, viven como el cuervo y todavía se siguen alimentando de los deseos mundanos, de la carroña que existe en el mundo, mis queridos hermanos, y no se alimentan de la bendita palabra de Dios que la tenemos aquí, mis queridos hermanos, y solo abren la Biblia cuando van a la congregación. Discúlpame que yo te hable de esa forma, pero hay que hablar con propiedad y con autoridad, nos dice el Señor. Sea bendito su nombre. Entonces, no seamos como este animal inmundo que es el cuervo. Mire qué precioso, mis queridos hermanos. El Espíritu Santo nos dice luego, en el versículo 8, envió también de sí Noé una paloma. Y yo me pregunto si en el versículo 7, atento con esto, en el versículo 7, Noé enviaba un cuervo. ¿Por qué no siguió enviando el cuervo? Y luego envía una paloma. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu me dice que el cuervo en determinado momento, en determinado tiempo, se quedó en el mundo y ya no regresó al arca. Por eso que Noé se vio en la necesidad, en el versículo 8, de enviar una paloma. Sea bendito su nombre. Cristianos que se apartan de Dios y se quedan en el mundo. Cristianos que dicen que se apartan, yo al menos no los considero cristianos, yo los considero cuervos. Discúlpenme, queridos hermanos, que sea tan drástico y un poco fuerte en esta bella tarde, pero es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios y cómo nos enseña espiritualmente ahora esta palabra. Porque no importa que estemos estudiando el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, la palabra de Dios no es antigua, la palabra de Dios no es moderna. La palabra de Dios no es para mañana. La palabra de Dios es eterna, mis queridos hermanos, y todos los que me están escuchando. Es eterna la palabra de Dios. Y en este libro tan precioso, sobrenatural que yo tengo, mis queridos hermanos, yo te podría decir que es más certera y verdadera que el periódico que va a salir mañana lunes. Sea bendito su nombre. Exaltamos en esta tarde y todos los días a mi amado Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Seguimos rápidamente porque el tiempo es oro. Verso 8 nos dice que envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Entonces vemos aquí en este versículo 8, mis queridos hermanos, ¿verdad? Cómo Noé envía esta vez, en esta ocasión, envía a una paloma para ver si las aguas habían retirado sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Entonces, y el versículo 9 nos dice, y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies. Quiere decir que cuando Noé envió la paloma a ver si ya habían bajado las aguas y se veía la tierra, no encontrando lugar alguno, la paloma regresó al arca. ¿Y qué hizo Noé? Dice, Noé entonces extendió su mano y tomándola de su mano, ¿verdad? La hizo entrar al arca. Así es cuando hermanos en el Señor se desvían del camino o se apartan, mis queridos hermanos, de pronto porque se enfrían. Hay que diferenciar. Una cosa es apartarte del Señor porque te vas con los placeres del mundo. Otra cosa es que tú te apartes del Señor porque se enfría tu fe. Igual estás apartado de Dios. Pero como tu fe se ha enfriado, ha menguado, ¿verdad?
Dios te da otra oportunidad para que tú regreses a su redil, te da otra oportunidad para que tú regreses al arca. Y si tú realmente te arrepientes y te conviertes ahora sí de corazón, no tan solo de labios, sino de corazón, Dios abre las puertas del arca y te coge de sus manos y te toma y te hace entrar a su redil. Así como Noé hizo entrar a la paloma al arca, así Dios quiere hacerte entrar a su redil, a su familia, mis queridos hermanos, que te has apartado de Dios. Por eso hoy es el tiempo que tú te reconcilies con Dios. Reconcíliate con tu hermano si es que no te llevas con él. Reconcíliate con ellos. Dios no nos ha enviado a este mundo a entrar en contiendas, a entrar en conflictos, mas por lo contrario, nos envió a vivir en paz con nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestro prójimo, a vivir en paz, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Versículo 10 dice, y esperó aún otros 7 días. Y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía en su pico, ¿qué es lo que dice? Una hoja de olivo. Entendió Noé entonces que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y en el último versículo nos dice que esperó otros 7 días más, envió la paloma, la cual ya no volvió. Ya porque ya habían bajado las aguas, ¿verdad? Y ya había tierra, ya había fertilidad en el planeta Tierra. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí nuestro amado Padre Eterno en estos versículos preciosos, mis queridos hermanos? Que nosotros, amados santos de Dios, debemos traer a su tiempo fruto. Ese fruto que trajo la paloma en el arca después, cuando envió Noé para ver si las aguas se habían retirado, así mismo tenemos que traer nosotros nuestro fruto al tiempo de Dios. ¿Cuál es nuestro fruto? Tenemos todavía amargura, tenemos envidia, tenemos esos malos pensamientos. Más por lo contrario, mi fruto es el gozo, mi fruto es la paz que me dio Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, mis queridos hermanos. Esa paz nos da Cristo. El amor hacia mi prójimo, mis queridos hermanos. Bien, ¿cómo avanza el tiempo, mis queridos hermanos? Quiero invitarlos en esta parte también al versículo 20. Versículo 20 del capítulo 8 del Génesis, que dice, hagamos un altar a nuestro Dios, dice. Vean, cómo Noé en el versículo 20 de este libro dice, del capítulo 8 de lo que estamos viendo, dice, y edificó Noé un altar a Jehová, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció un holocausto en el altar. Noé ofreció lo mejor que tenía. Así nosotros debemos ofrecer lo mejor que tenemos. El mejor tiempo del día para Dios. Nuestra mejor ofrenda para Dios. Nuestro mejor tributo para Dios. Nuestra mejor predisposición y voluntad para Dios. Libro de los Romanos, capítulo 12, verso 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que nos presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es el servicio que Dios quiere de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Qué preciosa palabra nos ha dado el Señor en esta bella tarde, en la programación El Poder de la Palabra de Dios, mis queridos hermanos. Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de las promesas. Dios no se olvida de sus hijos. Por eso es importante que en esta tarde, ya que me quedan 2 minutos, porque se cierra la plataforma, que nosotros entendamos y comprendamos que Dios jamás se va a olvidar de nosotros, mis queridos hermanos. Por eso es importante que nosotros entendamos en esta tarde que Jesucristo no se olvide de nosotros, sus promesas están allí, solo está que tú le creas, vivas en confianza con Él, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Quiero orar rápidamente por esta programación y por todos los que han estado sintonizándonos. Padre, gracias por esta bella palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que se han conectado, mis hermanos allá en la República de Chile, allá en Estados Unidos, Pastor Román y siervo Pedro Marilao,
y todos aquellos hermanos que nos han estado viendo y sintonizando en esta bella tarde, mi pastor Clever donde se encuentre, mi pastor José Giler donde se encuentre, bendícelos en el nombre poderoso de Jesús, a mis hermanos que han estado sintonizando y los que verán esta bella programación luego, en el nombre poderoso de Jesús, nos quedamos en tus manos de amor, en tus manos de misericordia, para la gloria y honra de tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias porque tú has querido compartir de cada uno de nosotros esta bella programación como es el poder de la palabra de Dios. Y estaremos, Dios mediante, el próximo día viernes en esta programación, el poder de la palabra de Dios, dándole gloria y honra al que vive por la eternidad, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Gracias, los llevo en mi corazón y en mis oraciones. Un gusto compartir la palabra con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Gracias, amados santos de Dios. Que Dios me los bendiga y me los fortalezca siempre. Aleluya. Alabado sea su nombre. Y sonríe, que Cristo te ama. Gloria a Dios.